Tiquití, tiquití, tiquití. Hola, buenas noches. Yo soy el profesor Antonio Fanchi y en esta ocasión me encuentro con la maestra Carla Valdespino Vargas. Es que yo siempre le digo Carla Sasca, pero a mí me gusta. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Bien, bien, hola Gerardo, ¿qué tal? Sí, luego hasta mis alumnos me dicen así, cuatlicue. Ah, Pero, bien, bien, niño, bien. no. Pero sí, a mí Fíjate, también me gusta. a mí me gusta cómo suena Carla Sauska Valdespino, pero al final es como que ya hice un nombre ahí como un nickname, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este nuevo módulo de pensamiento decolonial. En este caso, maestra Carla, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a realizar una reflexión sobre si en realidad hubo una conquista del imaginario o cómo se fue llevando a cabo esta conquista del imaginario, ¿no? Porque, bueno, la sesión pasada estuvimos reflexionando justo sobre si existía un pensamiento prehispánico o si había varios pensamientos prehispánicos, y ahora vamos a ver cómo se fue dominando un poco este pensamiento prehispánico y cómo se fueron dando diálogos, ¿no? Sí, Para, eh, para conocer, porque generalmente casi no conocemos como la parte indígena, la parte prehispánica, de cuál fue su visión de la conquista o cuál fue su visión principalmente del cristianismo, ¿no? De la religión. Y eso es pues lo que vamos a reflexionar, ¿no? perfecto, perfecto. Esto supongo que tiene que ver necesariamente con lo que veíamos la clase pasada del Totelcayo. Ujú. Y entonces, hoy, si no te has enterado mucho de qué va esto, pues mira, te invitamos a que te quedes con nosotros. Y esto es fundamental, por favor. Al final nosotros somos docentes y de alguna manera queremos mostrar también nuestro trabajo y nuestra pasión, pues en las clases que estamos brindando. Entonces, nos ayudas mucho si puedes comentar y si puedes compartir para llegar a otras personas. Por lo cual, vamos a dar 3 minutos justamente con una cortina de inicio. Y una vez que termine esta cortina, podemos empezar con nuestra clase. Así que este es el momento ideal para compartir. Maestra Carla, damos 3 minutos y comenzamos, ¿vale? Perfecto.
Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Así que, maestra Carla, pues prácticamente la dejamos. Estamos a Claro, su disposición. adelante. Y recuerden que pueden hacer aquí sus dudas, sus comentarios, y eso también nos ayuda mucho para que el diálogo sea un tanto diferente y que esta clase también se preste a otra dinámica. Por lo cual, pues, ¿qué hago? Comparto la ponencia, ¿cómo se llama? Comparto Presentación. Sí, la sí, está bien. presentación y listo, ¿vale? Cualquier cosa, yo estoy acá atrás. ¿Va? Sí, gracias, Gerardo. Chao. Chao. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda sesión del módulo de pensamiento decolonial que se inscribe, perdón, que se inscribe en el diplomado de pensamiento crítico. Y pues bueno, como Gerardo en un video que realizó el lunes como de una recapitulación, lo que pretendemos con este diplomado pues es generar una conciencia y generar un cambio en nuestro pensamiento, ¿no? Y que en realidad todo lo que nosotros consideramos como un pensamiento o como un conocimiento práctico y académico, eh, pues a veces no lo es, ¿no? Y bueno, el objetivo de este módulo de pensamiento decolonial, pues es justamente, y bueno, ¿qué es la decolonialidad o qué es el pensamiento decolonial o qué es el giro decolonial? Pues es justamente dar cuenta de la diversidad epistémica que fue sepultada por el colonialismo. Y en el caso de este módulo, pues vamos a ir haciendo una reflexión de cuál fue este conocimiento que se fue sepultando dentro del mundo prehispánico. Y fue justamente la sesión anterior cuando hicimos esta reflexión sobre qué es el pensamiento prehispánico y cómo se fue generando este pensamiento prehispánico, ¿no? Entonces, ahora, también lo que decíamos al principio de esta sesión, pues el objetivo es ahora reflexionar y tratar de visualizar, que igual en una hora va a ser un poco complicado, visualizar cuál fue el punto de vista que tuvieron los indígenas sobre la conquista y cuál fue el punto de vista que también tuvieron los indígenas sobre los cristianos, sobre los frailes, sobre la cristianización, perdón, sobre los frailes. Entonces, bueno, vamos a tratar de recapitular y de ir, bueno, más que recapitular, pues ir haciendo esta reflexión, ¿no? Entonces, esta sesión la titulo, que es nuestra segunda sesión, La conquista del imaginario, aunque bueno, vamos a terminar con una pregunta, si en realidad hubo una conquista del imaginario. En realidad para mí fue un poco complicado pues plantear desde dónde comenzar esta, esta presentación, esta sesión. Y bueno, consideré que lo más adecuado era comenzar con unos fragmentos de la palabra dicha por los Tlamatinime, por los sabios, a los 12 frailes que llegaron a conquistar, ¿no? Fueron unos coloquios que se hicieron entre los sacerdotes, entre los frailes y los sabios prehispánicos. Entonces, voy a dar lectura. Dice, tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción, es solo a donde seremos llevados. Más, ¿a dónde debemos ir aún? Somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales. Déjenos, pues, ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Entonces, yo creo que estas palabras son como bien fuertes, porque pues ya todo está perdido, entonces lo mejor, bueno, es, desde esta perspectiva sería pues ya morir porque todo ha perecido. ¿Qué es este todo que ha perecido? Pues es justo lo que platicábamos la sesión pasada, es todo este pensamiento prehispánico, toda esta raíz que le dio firmeza a la existencia del hombre mesoamericano. Sigo con otro fragmento de este mismo coloquio. Nueva palabra es esta, la que habláis. Por ella estarnos perturbados, por ella estarnos molestos, porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida, ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a los dioses. Yo creo que estas palabras también son bastante significativas porque ya aquí existe la expresión de una molestia, ¿no? Por la palabra, por lo que les están diciendo o lo que les están imponiendo, ¿no?
Y aquí también podemos vincular lo que comentábamos la sesión pasada, ¿no? Sí, porque nuestros progenitores no solían hablar así, no nos dieron otras normas de vida, que fue justamente lo que decíamos, es lo que se hereda y lo que vale la pena preservar, ¿no? Entonces, estas palabras sí vale la pena, pues, resguardarlas, y tenerlas claras para darnos cuenta que en realidad, pues no estaban como tan a gusto, ¿no? Que a veces, a lo mejor, muchas personas, o incluso en la escuela, en el ámbito académico, cuando cursamos estas materias de historia, pues nos dicen, llegaron los conquistadores, impusieron la religión y parecería que los indígenas como que dijeron, no, está bien, ok, no pasa nada, ¿no? Pero no, o sea, sí hubo una molestia y sí hubo una exteriorización de esa molestia y también hubo como bastantes revueltas y bastantes reflexiones al respecto, ¿no? Bien, un siglo después de que se dijeron estas palabras, bueno, ¿qué es esto que se va a resguardar? Que es justo, perdón, lo lo que lo que se va a resguardar o lo que los sabios, lo que los ancianos les habían enseñado era esto que comentábamos esta sesión pasada, el Toltecayotl, que es el conjunto de creaciones del hombre en sociedad, arte, urbanismo, organización social, centros de educación, escritura, calendario, en general, el saber acerca de la divinidad y el mundo. Que justamente en una de las reflexiones que se hacían al final con uno de los participantes, pues decíamos que esta idea de la toltequidad o del toltecayotl, pues solo abarca lo que sería la región de la náhuac, ¿no? Y bueno, sí, abarca la región de la náhuac, pero pues también podríamos hablar, incluso esta persona, me acuerdo que era un licenciado, hablaba de el Tahuantinsuyo o esta mm, idea que es de los cunas de Centroamérica de nombrar o más bien de rescatar el nombre con el que se denominaba América, bueno, este continente, este territorio, que es Abya Yala, ¿no? Bueno, entonces es como todo este pensamiento que puede abarcar al Tahuantinsuyo o lo que se denomina como Abya Yala. Bien, entonces, les decía, un siglo después de que los lamatinimes o estos sabios entablaron el diálogo con los frailes, con estos 12 frailes, pues se vuelve, en algunos de los textos, se vuelve a escuchar una reflexión semejante, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿Acaso tendrá que olvidarse y que perecer lo que nos han enseñado los ancianos? Entonces, bueno, aunque ya pasaron 100 años de la conquista, ya está bien adentrada la colonia, los indígenas se siguen preguntando si en realidad, pues, pues se tiene que olvidar todo esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a retomar unas preguntas que se hace Sergei Grusinski, que es cómo percibían el nuevo mundo que se estaba gestando los indígenas, obviamente, y cómo percibían la dominación colonial. Ya Miguel León Portilla, en su texto La visión de los vencidos, que quizás habría que hacer como la reflexión de si tendría que permanecer esto de visión de los vencidos, ¿no? Y esto un poco desde el pensamiento decolonial, ¿no? Porque entonces al asumir que fuimos vencidos, pues entonces se está asumiendo que se perdió absolutamente todo, cuando ahorita es que es lo que vamos a ver, que en realidad no se perdió y que se generaron muchas estrategias para que este pensamiento y este conocimiento no se perdiera, ¿no? Bien. Y era también lo que yo platicaba la vez pasada, ¿no? La sesión pasada. Lo que decía, ¿no? Entonces, solo tratemos de imaginarnos la posición en la que los indígenas estaban al momento de recibir estas palabras, ¿no? Entonces, ellos adoraban a ciertos dioses y resulta que estos dioses eran falsos y por tanto su creencia era falsa y por tanto, eh, que retomamos las primeras palabras, bueno, la primera diapositiva, y entonces, y por tanto,
toda nuestra existencia es falsa. O sea, debe ser un choque terrible, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se fueron solucionando, ¿no? Y bueno, aquí Alejandro Orozco comenta, dice, la cristiandad siempre se ha adoctrinado con sangre o con miedo, ¿no? Y hasta la actualidad continúa la sugestión al castigo, la pena, el cielo y el infierno. Sí, efectivamente, Alejandro, mm, sí, la cristiandad llegó a América con sangre, ¿no? Con la espada y con la conquista se hizo con la espada y con la cruz, que esto va a ser justamente el tema de la próxima sesión, ¿no? Ahorita vamos a tratar de ver cuál es la visión del indígena con respecto a la cristiandad, y en la sesión pasada ya vamos a tratar de, en el tiempo que tenemos de sesión, vamos a tratar de ver cuál fue la visión de los españoles, de los europeos, y cuál fue el resultado de lo que se denomina el sistema mundo, ¿no? Y sí, no vamos a negar estas estrategias que tiene la cristiandad, ¿no? Bien, entonces, va a haber, como les decía, va a haber una confrontación de lo propio y de lo que ha dado raíz a la existencia con lo que se supone que es verdad, ¿no? Que es lo que tratan de decir los frailes o lo que trata de decir la cristiandad, ¿no? Y esta palabra o esta frase de ha dado raíz a la existencia es también muy significativa, porque recordemos que parte del pensamiento prehispánico es algo que se denomina el darle raíz a la existencia, y se va a dar raíz a la existencia a través de la palabra, a través de la palabra florida, a través de la palabra eh, de los cantos, ¿no? De lo que se conoce como Ixochil Incuicatl, ¿no? Que serían los cantos y todo lo que nosotros podríamos denominar en este momento como prosa. Entonces, sí hay una verdadera confrontación de lo propio y de lo que ha dado raíz, ¿no? Eh, en algunos otros textos también de la colonia vamos a ver que los indígenas reflexionan con respecto a este punto, ¿no? Entonces, en los procesos de la Santa Inquisición podemos encontrar una frase como esta, dice, no había razón para cambiar el pensamiento, pues los más viejos nunca lo mencionaron. Y volvemos a esto, ¿no? A la herencia que se tenía, y me salí, eh, a la herencia que se tenía, a ver si Gerardo nos puede venir a rescatar con la presentación. Se dejó de compartir la pantalla, pero puedes, si quieres, Que creo darle que compartir otra vez. fui yo la Ujú. que la saqué, perdón. Pero igual le puedes dar otra vez compartir pantalla y lo vamos haciendo. Mientras, pues bueno, aquí el buen Alex, ¿no? Que es una de las personas más activas aquí dentro de este Ateneo y que también participa con nosotros, pues ha empezado la cuestión del diálogo, ¿no? Y esta idea de que efectivamente, pues la idea de la sangre, el miedo, yo me acuerdo mucho de un texto, por ejemplo, obviamente Las Venas Abiertas de América del Sur, de Galeano, en donde hablaba justamente de toda esta imposición. Y lo que acabas de decir, bien interesante, o sea, no se trata de que las personas simplemente estaban esperando aquí a que alguien las descubriera, sino que por supuesto tuvo que haber esta cuestión de decir, oye, me estás imponiendo esto y tuvo que haber Claro. este ejercicio de revolución, de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante justamente por donde vamos y pues hay que seguirle, ¿no? Recuerda que del otro lado pueden hacer acá comentarios, dudas, preguntas y por aquí las vamos a ir sumando. Parece que ya está la presentación. Sí, ya. Sí, fui yo, ¿Ahí le di un estamos? dedazo. Gracias, Gerardo. Recuerden, creo que esto es bien importante. Recuerden que nosotros somos profesores, ¿eh? No somos como expertos en informática o en diseño o algo así en tecnologías y nos hemos tenido que adaptar. Entonces, por ejemplo, el trabajo de la maestra Carla, la verdad es que yo lo admiro mucho porque además, Gracias. fíjense lo bello de las presentaciones. Así que, bueno, disfruten mucho. Ya me Gracias. voy. Gracias, Gerardo. Bueno, entonces estábamos justamente leyendo este fragmento de uno de los procesos de la Santa Inquisición que se realizaron durante la colonia y que decía, no había razón para cambiar el pensamiento, pues los más viejos nunca lo mencionaron. Entonces regresamos a este punto de que se tenía que resguardar, perdón, se tenía que resguardar la herencia, ¿no? La raíz, aquello que nos daba sentido
como seres humanos dentro de todo este pensamiento mesoamericano. Y bueno, es creo como obvio que estas palabras las pronunció alguien que estaba siendo procesado por brujería, ¿no? Bien, entonces sigamos con este recorrido. Por ahí hubo entre todos estos indígenas pues, que trataban de hacer como el cambio y de hacer una rebelión, como comentaba Gerardo hace un momento, está el caso al que se conoce como Juan el Bautista o Juan Tetón, ¿no? Y que ellos era parte de algunos sacerdotes prehispánicos mesoamericanos que se rebelaron contra el cristianismo. Y esta rebelión que hizo, por llamarle de alguna manera, o este cuestionamiento que hizo, lo hizo aproximadamente en 1558, en el año 1 Conejo, y lo que él pretendía era renegar del bautismo y aconsejaba a las personas lavarse la cabeza y de esta forma podían quitarse el bautismo, ¿no? Porque él decía que cuando viniera la atadura de los años, aquí vamos a recordar que se le conoce como atadura de los años en el mundo mesoamericano, cuando terminaba un ciclo de 52 años, que era cuando se unían, coincidían los dos calendarios, tanto el solar como la cuenta de los días, coincidían cada 52 años y entonces aquí había un ritual que se apagaban las luces de todas, las luces, el fuego de todas las casas y de, de toda la ciudad y de todo el pueblo, se apagaban las luces, se iba a hacer un ritual, pensemos aquí en el centro, al Cerro de la Estrella, y entonces se esperaba a que pasara una constelación, ¿no? Que era la constelación de Aldebarán, y si se pasaba, si se podía visualizar esta constelación, pues entonces quería decir que iba a haber un año, un ciclo más, ¿no? Que iba a comenzar un ciclo más. Si no se visualizaba esta constelación, pues entonces las estrellas se iban a convertir en monstruos, en los Tzitzimime, bueno, iban a devorar a todas las personas. Y entonces se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, cada 52 años se hacía esto que se conoce, y se hacía todo un ritual, ¿no? Obviamente, del atado de los años. Y entonces este Juan Tetón, o Juan el Bautista, que así fue apodado, decía que cuando viniera la nueva atadura de los años y la gente no se hubiera lavado la cabeza y no hubiera renegado del bautismo, pues entonces iban a bajar estos Tzitzimime y se iban a devorar a todos y se iban a comer a todos. Y todas aquellas personas que fueron bautizadas y no renegaron del bautismo se iban a convertir en los animales que se comían. Entonces aquí se menciona que se iban a convertir en vacas, en pollos, en cerdos, en corderos, que pues bueno, es todo este cambio también en la alimentación, ¿no? De los animales que trajeron los españoles. Entonces es como muy interesante esta perspectiva que tiene Juan Tetón, bueno, que finalmente pues es controlada la rebelión de este indígena. Bueno, que es justamente esto. Y era el atado de los años, también lo dice Martín Ocelot, ¿no? Entonces, en el atado de los años, los frailes, aquí ya no la gente, que es como decía Juan Tetón, no era que las estrellas iban a bajar convertidas en los Tzitzimime, sino aquí los frailes se iban a convertir en Tzitzimime. ¿Qué nos está indicando esta frase, o bueno, esta afirmación más bien? Pues cuál era la percepción que tenían los indígenas de los frailes, ¿no? No era una percepción de hombres buenos, ¿no? Estaban vinculados, y aquí vemos el enfrentamiento de dos pensamientos, ¿no? Los vinculaban con la parte negativa o con los demonios, por llamarlo de alguna manera, en toda la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Entonces los frailes no son los buenos para los indígenas, sino son aquellos que se van a convertir en Tzitzimime, ¿no?
Luego, aquí, bueno, León Portilla, que es uno de los grandes estudiosos del mundo mesoamericano y que se centra más en el mundo náhuatl, pero bueno, el mundo mesoamericano, habla de algo que se conoce como la teoría del nepantlismo. Nepantlismo cultural, y uno se preguntará, bueno, ¿y qué es eso del nepantlismo o estar nepantla? Estar nepantla significa estar como en medio de, estar prácticamente como neutral, ¿no? Y era justamente como estaban los indígenas en este inter, ¿no? De tratar como de digerir lo que les estaban diciendo los frailes, de tratar de cuestionarse su propia existencia, ¿no? Entonces, es esto, estar nepantla, estar en medio. Y durante muchos años, muchos indígenas pues estuvieron en esta teoría del nepantlismo o en este estar nepantla, ¿no? Y bueno, también aquí habría que mencionar que muchos sacerdotes tuvieron que irse a lugares muy lejanos para seguir practicando su religión, para seguir practicando los sacrificios. em, y se creó toda una estrategia de espionaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, había indígenas que estaban atentos y vigilando que no llegaran los españoles, que no llegaran los frailes, cuando se realizaran algunos rituales propiamente prehispánicos, ¿no? Entonces, es interesante también este punto. Bien. Y bueno, de hecho, ahorita estoy recordando con esto de Nepantla, Fray Diego Durán hace una reflexión sobre Nepantla, ¿no? Que le dice a un indígena que está cometiendo ciertos actos que no son adecuados, ¿no? Para toda la cosmovisión y todo el pensamiento cristiano. Y entonces este indígena le dice, bueno, es que la verdad estoy Nepantla, ¿no? Estoy neutro, o sea, trato de comprender qué es lo que está sucediendo con este pensamiento cristiano y al mismo tiempo, pues no me puedo desarraigar del todo de este pensamiento mesoamericano, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en estos, y no solo en los primeros años, porque bueno, ya mencionamos al principio, es parte de estas palabras que fueron dichas por los sabios hacia a los 12 frailes, y después, 100 años después, vuelve esta reflexión. Entonces, esta reinvención del ser no fue algo que se dio en los primeros años y ya después todo fluyó adecuadamente. No, no fue así, ¿no? Sino eh, tan no fue así que nosotros todavía tenemos mucha información sobre los indígenas, bueno, sobre el mundo mesoamericano, y hay mucha información y muchas costumbres, ¿no? que prevalecen de esos años. Bueno, entonces esta reinvención del ser se va a crear a partir de estrategias culturales y naturalmente de estrategias políticas para poder preservar esta herencia, ¿no? que se tiene del mundo del pensamiento mesoamericano. Bien, eh, creo que hasta el momento no ha habido como otro comentario, ¿no? Sino para comentar el comentario. Vamos, ahorita parece que vamos siguiendo muy bien la clase, al menos Ajá. nuestra audiencia es continua, así que entenderíamos que, bueno, que estás de este lado, pues por aquí estás como participando con nosotros, bueno, al menos atendiendo la clase. Esperemos que después puedas juntar tus comentarios, bueno, no, para la maestra Carla, claro. Pero todo bien, maestra, yo por acá la voy siguiendo, ¿vale? Ok, aquí hay una pregunta ya que está haciendo Alejandro, que dice, de alguna forma los mesoamericanos lograron persuadir a los conquistadores en algún aspecto espiritual o cómo lo lograron. Es justo lo que voy a tratar de explicar, Alejandro. Quizás no hubo una persuasión con respecto a lo espiritual, pero sí con respecto a muchos aspectos políticos principalmente, ¿no? Entonces, voy para allá. Bien,
Entonces, ¿cuáles fueron esas estrategias? ¿No? Una primera estrategia fue una estrategia pictórica, que esto es como bien interesante, ¿no? También en la sesión pasada, pues hablábamos muy rápidamente sobre los códices y cuál es la importancia que tenían los códices, ¿no? Que fue como la expresión del pensamiento mesoamericano. Y en algún momento, cuando impartía la clase de literatura prehispánica, mis alumnos me preguntaron, ¿cómo fue que de este tipo, bueno, dicho sea, esto es un códice mixteco, y los códices mixtecos son considerados como los códices más hermosos del mundo mesoamericano, ¿no? Entonces me preguntaban mis alumnos, bueno, ¿cómo fue que pasó de realizar este tipo de pinturas, de dibujos, a esto, ¿no? Eh, la imagen de la izquierda pertenece al Chilambalam de Chumayel, ¿no? Si nos damos cuenta, pues sí cambia por completo la técnica, los dibujos no son tan claros, tan precisos, ¿no? Y del lado derecho, pues es bueno, el códice que es parte de nuestra presentación, y vemos claramente que está, bueno, Cortés, la Malinche, muy seguramente es Moctezuma, sí, es Moctezuma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, ¿no?, que pasamos de esto a esto que ya no es tan perfecto? Bueno, entonces, esa fue una estrategia política por parte de los indígenas. Les decía, y cuando me preguntaban esto mis alumnos en aquellos años, eh, yo no tenía una respuesta como clara, ¿no? Y ahora pues ya tengo la respuesta. Espero que me vean algunos de mis alumnos, ¿no? Porque los tlacuilos, que eran los encargados de hacer los códices, lo que hacían era tratar de representar el arte occidental, ¿no? Pero lo retrataban como algo exótico. O sea, finalmente los españoles llegan y ven a los indígenas como exóticos y los indígenas ven a los españoles como exóticos, ¿no? Esto es como muy interesante. Incluso, bueno, ahorita recordé una anécdota que no tiene mucha relación con la pintura, pero sí con el ver al otro como exótico. Que, por ejemplo, los mesoamericanos, bueno, no sé si sepan, ¿no?, que, por ejemplo, los que tienen como una línea indígena y los indígenas son prácticamente lampiños, ¿no? El lampiño quiere decir, pues, que no les crece vello en el cuerpo, los hombres no tienen barba, ¿no? Y los españoles, los europeos son así súper peludos, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, en realidad los ven como personas feas, ¿no? El parámetro de belleza no era el ver a alguien con pelo en la piel, ¿no? Entonces lo ven como feo, como exótico. Y es un poco lo que se hace en cuanto a lo exótico, ¿no? Entonces lo que tratan de hacer los tlacuilos es justamente esto: tratar de representar el arte occidental, pero como algo exótico. Aunque también es importante decir que algunos tlacuilos buscaban vincularse a la cultura y al mundo de los vencedores como una estrategia política para sobrevivir. Esto lo debemos tener como muy claro, ¿no? Y los tlacuilos que hacían esto de vincularse a la cultura y al mundo de los vencedores, eh, generalmente fueron tlacuilos que pertenecían a pueblos liberados de la Triple Alianza. Entonces, aquí recordemos que la Triple Alianza, que estaba formada, bueno, que encabezaban los mexicas, tenochcas, pues tenían muchos pueblos dominados, que más o menos también en la sesión pasada traté de que viéramos el mapa del imperio mexica al momento de la llegada, ¿no?, de los españoles. Bueno, entonces, cuando llegan los españoles, muchos pueblos indígenas se alían con los españoles. Generalmente solo se habla de los tlaxcaltecas, pero hubo otros pueblos por ahí. Se alían con los españoles con la idea de que se iban a liberar de la Triple Alianza y después iban a correr a los españoles, pero bueno,
no sucedió esto. Entonces, bueno, los tlacuilos que pertenecían a estos pueblos, a estas culturas, trataron de vincularse al pensamiento y al arte occidental, ¿no? Y bueno, también fue un resultado de una estrategia, de una exigencia, perdón, de la nobleza española, de que ya no se hicieran las pinturas como antes. Entonces, aquí tenemos como el resultado. Pero aquí, respondiendo un poco a la pregunta que había hecho Alejandro, con respecto a si hubo alguna forma de que los mesoamericanos intervinieran o persuadieran, en este caso a los conquistadores con el aspecto de la espiritualidad, vamos a ver que los frailes retoman todo el arte pictórico para hacer esto de la catequización, ¿no? Y bueno, también vamos a ver en cuanto al arte, algo que se conoce como el arte tequitqui, que es el arte barroco indígena, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que sí hay como ciertos diálogos y ciertas, repito, estrategias de sobrevivencia, ¿no? Y yo creo que me debí haber puesto algún ejemplo de arte tequitqui. Y bueno, aquí vemos algunas pinturas. Esta pintura está en un convento en Puebla y vemos cómo también se recurre a la pintura como una estrategia para difundir información, ¿no? Por parte de los frailes. Entonces, bueno, esto es cómo se van mezclando y cómo se van interconectando estos mundos, ¿no? Pero bueno, aquí finalmente sobrevive esta manera de transmitir la información, ¿no? Que bueno, ya no sobrevivió hasta nuestras épocas, hasta nuestra época, pero creo que también hay un trabajo interesante por parte de algunos poetas en rescatar el escribir o el pintar poemas en códices, ¿no? Aunque bueno, sí hay si bien ya no como códices, ya no como pinturas para difundir información, todavía se sigue produciendo el papel a mate y en algunas regiones, principalmente de Puebla, pues pues todavía hay algunas personas que pintan sobre papel a mate, ¿no? Y podemos encontrar, y ya ahora es visto como artesanía, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como una de las primeras estrategias o alguna de las estrategias que generaron los indígenas. Después vamos a ver una transposición de conceptos, que esta fue una estrategia más bien de los frailes para poder explicarles a los indígenas todo su pensamiento y toda la cosmovisión de de la cristiandad, ¿no? Entonces retomaron ciertos conceptos del, de este pensamiento para trastocarlos. Entonces, y creo que todavía tenemos esta idea, ¿no? De que el Mictlán es el infierno. Entonces, cuando uno le pregunta a los alumnos, bueno, ¿qué es el Mictlán? Y todos contestan, pues el infierno, ¿no? Pero no. Entonces, y aquí viene como este pensamiento, parte del pensamiento decolonial, que es rescatar lo que verdaderamente era el Mictlán. ¿Cuál era la percepción que se tenía del Mictlán? Era el lugar al que van los muertos, pero los muertos no necesariamente, no era un lugar de castigo, ¿no? Y aparte, pues también tendríamos que mencionar que había muchas regiones a donde iban los muertos, ¿no? Está el Mictlán y el Tlalocan, que son como las más conocidas, o a donde iban los niños recién nacidos, que ahorita se me está escapando el nombre, ¿no? Luego Tloquenahuaque. Tloquenahuaque era el dueño del cerca y del junto, y era como la divinidad suprema creadora, ¿no? Que puede estar relacionada con Ometeotl, que es la suprema divinidad dual creadora, y también está relacionado en algunos puntos o en algunos
códices, perdón, o en algunos documentos está relacionado con Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Entonces es interesante esto. Ok, bueno, entonces, para ser un poco más dinámica y que no estén escuchando todo el tiempo, ¿no? Bueno, nos van a seguir escuchando, pero bueno, vamos a dar pie a algunas preguntas aquí. Dice, la percepción que tenían uno del otro, el indígena y el español, fortalece la propuesta de Miguel León Portilla de usar la denominación de encuentro de dos mundos para referirse a la llegada de los europeos. Sí, efectivamente, ¿no? Fortalece esta propuesta que es un encuentro de dos mundos. Aunque sí, que como vamos a ver la sesión pasada, pues no es tanto así como el encuentro y bueno, nos encontramos y fuimos amigos y fuimos buscando estrategias, ¿no? Y pues bueno, ya todo resultó en paz, ¿no? Este encuentro pues fue violento, ¿no? Pero estas estrategias se fueron haciendo desde abajo, ¿no? Que es un poco lo que pretende el pensamiento decolonial, ver cuáles fueron esas estrategias de los subalternos para poder subsistir a esta dominación violenta por parte de los españoles, ¿no? Y sí, estas estrategias, el resultado de estas estrategias, pues puede ser justamente el sincretismo, ¿no? Definitivamente sí. ¿Qué diferencia hay entre el Mictlán y el Aztlán? Sí, como bien dice Alejandro, Aztlán es el lugar de donde vienen los mexicas, ¿no? Eh, Se supone, en este documental está súper interesante, Alejandro, que algunas personas están ya ubicando Aztlán en el norte, pero no en el norte de México, sino ya incluso en Estados Unidos, ¿no? Espero estar hablando del mismo documental. Em, Aunque no se sabe bien a bien dónde estaba Aztlán, ¿no? O Aztlán, ¿no? Pero sí, es el lugar de donde vienen los mexicas. Era, eh, en el Códice Boturini viene explicado, incluso viene ahí un dibujito de este lugar que se traduce como lugar de las garzas o el lugar de la blancura. Y cuando ellos viven en Aztlán, por eso se les denomina aztecas, ¿no? Ya cuando comienza la peregrinación hacia la Cuenca de México, entonces durante esta peregrinación reciben el nombre de mexicas. Entonces, cuando ellos llegan ya a la Cuenca de México, ellos ya llegan llamándose mexicas. Entonces, el nombre correcto para denominarlos son mexicas, aunque en algunos libros se utiliza como sinónimo entre mexicas y aztecas, ¿no? Sí, entonces sí es como este mismo documental que en realidad sí vale la pena ver, ¿no? Porque van tratando a través de ciertos estudios arqueológicos, van tratando de registrar y de encontrar dónde está Aztlán, ¿no? Bien, entonces seguimos con esta transposición de conceptos. Y Tonantzin, ¿no? Yo creo que esta es como la transposición más importante que hacen, que es Tonantzin. Incluso por ahí hay una mezcla que pertenece un poco como al New Age de Tonantzin Guadalupe, ¿no? Entonces, Tonantzin era como la parte, no quiero decir buena, pero era la parte, como es que tampoco sería positivo, de Coatlicue, ¿no? Coatlicue está vinculada, es la diosa de la tierra, está vinculada con la vida y con la muerte, y como que su contraparte sería, creo que el término más adecuado sería, la contraparte de Coatlicue está vinculada con Tonantzin, ¿no? Es Tonantzin, ¿no? Entonces es como, y volvemos a esta parte a esta idea de la dualidad, ¿no? Bien, esos serían como estos conceptos, esta transposición de conceptos como una estrategia de sobrevivencia. Tan es una estrategia de sobrevivencia que todavía nos seguimos refiriendo aunque nos referimos a la Virgen María, retomamos el concepto de Tonantzin, ¿no? Yo creo que esto es como importante mencionar. Y bueno, la transposición más importante, pues fue justamente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que aparece en 1531, pero es más o menos
hasta 1640, entonces estamos hablando 100 años después que se acepta la aparición de la Virgen, ¿no? Entonces, hay por ahí 100 años que están fluctuando entre qué pasó con la Virgen. Y pues bueno, aquí hay obviamente como muchas dudas si se apareció o no se apareció y no vamos a entrar como en esa discusión, pero lo que sí vamos a decir es que la Virgen de Guadalupe es considerada una maquinaria troyana para reafirmar la evangelización, ¿no? Y volvemos a esta cuestión de la estrategia de la pintura, ¿no? Por ahí algunos dicen que en realidad la Virgen no se apareció y no imprimió su imagen en el ayate de Juan Diego, sino que más bien la pintaron, ¿no? Los tlacuilos. Bueno, lo que haya sido, funcionó como una maquinaria troyana. Espero que quede claro esto de la maquinaria troyana, ¿no? Para reafirmar la evangelización. Entonces, estamos viendo cómo hasta 1640, ya muy adentrada la colonia, siglo XVII, pues todavía los españoles tienen que crear una serie de estrategias para reafirmar la evangelización, porque se siguen preguntando si efectivamente tenemos que olvidar el pensamiento. Y bueno, vamos a ver otra estrategia, ya casi estamos al final, que es una estrategia de los intelectuales indígenas, ¿no? Esta estrategia, bueno, al menos fue ocupada por los estudiantes de Tlatelolco y que desde la perspectiva de Sergei Gruzinski, Tlatelolco, la escuela de Tlatelolco, fue la escuela donde se introdujo todo este proceso de occidentalización, que en las clases siguientes abordaremos justamente todo esto de qué es la occidentalización. Vamos a tener los trabajos en México de Alba Ixtlilxóchitl, que son importantes, y son todas unas reflexiones. Alvarado Tesosomoc sería otro, ¿no? Son una serie de reflexiones de intelectuales indígenas que lo que hacen es rescatar su historia y plasmarla en una serie de documentos. Y bueno, estas estrategias no solamente suceden en México o lo que sería el virreinato de la Nueva España, vamos a ver que en otros virreinatos también va a haber una serie de intelectuales que van a utilizar las letras como un ejercicio de poder y un ejercicio de poder para lograr, para lograr luchar por sus derechos. Entonces, las letras, y cuando me refiero a las letras, me refiero a todo el conocimiento europeo, ¿no? Y lo van a recrear, ¿no? Que finalmente es como parte del objetivo de esta presentación, ¿no? Cómo los indígenas no se quedan calladitos, como quizás en algunas ocasiones podríamos pensarlo, ¿no? No se quedan calladitos, diciendo, sí, está bien, ¿no? Esa pregunta también es súper interesante, Alejandro, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahorita retomo la pregunta de Alejandro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Bencos Biojó, que él es un negro, ¿no? Que logra establecer el primer palenque en Granada en 1600. En realidad, para 1600 es un triunfo, es un éxito. Bueno, ¿qué son los palenques? Los palenques son estas comunidades que creaban los cimarrones. ¿Quiénes son los cimarrones? Son los esclavos que logran los esclavos negros que logran su libertad o que escapan, y entonces escapan a los palenques. Y Bencos Biojó logra establecer el primer palenque en Granada en 1600, ¿no? A través de una serie, bueno, les decía, de estrategias importantes, ¿no? No me voy a detener mucho a explicar cada uno de los casos, porque sí son como muy largos. Bueno, entonces Bencos Biojó hace esta primera rebelión cimarrona, ¿no? En realidad, bueno, su nombre cristiano era Domingo Biojó y es el líder que comandó la rebelión de esclavos cimarrones en el siglo XVII, ¿no? En el nuevo reino de Granada. Y lo que hace con los palenques es una institución económica social muy importante en
en Nueva Granada, ¿no? Yo estaba leyendo que justamente incluso muchos de los cimarrones, insisto, que vivían en los palenques, manejaban el comercio, ¿no? Y tenían el poder del comercio de las zonas. Entonces es como bien interesante este punto, ¿no? Vamos a tener el caso de este señor que es Vicente Morachimo. Vicente Morachimo es un indígena también de Colombia, y él lo que empieza a hacer es una serie de manifiestos y memoriales al rey para dar cuenta de, de cómo eran explotados y cómo eran maltratados los indígenas. Entonces, esto es como bien interesante, ¿no? Y él, los resultados de esto es que abre un espacio para que otros indígenas puedan hacerse escuchar. Entonces, sí, repito, vamos a encontrar que los indígenas logran estrategias, en este caso los intelectuales, para hacerse escuchar, ¿no? Hay otro caso de la India Elvira, que ella también va a lograr va a luchar por ciertos derechos, primero suyos y después colectivos, ¿no? Esto también se da en, eh, en Colombia. Bueno, actualmente Colombia. Y luego vamos a ver el Inca Garcilaso, que es uno de los grandes intelectuales del mundo incaico, es decir, de Perú, de la colonia. Y él era un hombre así muy culto, muy versado, Aristóteles, etcétera, ¿no? Y él también escribe una serie de, ahorita, pues una serie de documentos, ¿no? Y aquí yo me hacía un poco la misma pregunta de Alejandro, ¿no? Que si todos los documentos y todos los pensamientos y las ideas que el Inca Garcilaso eh, logró plasmar, yo me preguntaba si habían logrado transformar el pensamiento y la forma en la que los españoles trataban a los incas, ¿no? Y bueno, pues encontré la respuesta de que no, pero esto es bien importante y bien interesante. Lo que logra todo el pensamiento y todos los documentos del Inca Garcilaso influyó en una serie de rebeliones de los incas hacia los reyes, ¿no? Entonces, influye y fortalece la identidad de los indígenas para que estos se puedan rebelar. Incluso por ahí estaba leyendo que un documento de Tupac Amaru de la colonia, eh, refleja que tiene una lectura muy importante y muy detenida de los textos de Garcilaso, ¿no? Entonces sabemos que las rebeliones de Tupac Amaru fueron de las rebeliones más importantes que hubo en el Perú, ¿no? Bueno, entonces, um, bueno, las letras como un ejercicio de poder. Entonces, cómo los indígenas se adueñan de las letras para después luchar por sus derechos, ¿no? Incluso hacer reflexiones sobre los derechos humanos, sobre la libertad, sobre la igualdad, etc. Y aquí algunos indígenas que ocuparon las letras como esta estrategia política fueron catalogados prácticamente como traidores al pensamiento indígena. Y aquí también podríamos decir que por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando decide dejar las armas, empieza toda una lucha o una estrategia de lucha a través de la palabra, y esta palabra se difundía justamente a través del Internet, y entonces fueron criticados, ¿no? Decían, ¿cómo los indígenas van a estar ocupando el Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a ver es que justamente para prevalecer el pensamiento indígena, pues se van a crear una serie de estrategias, ¿no? Y vamos a tomar lo que nos ayude a prevalecer y lo que nos ayude a luchar, ¿no? Entonces, aquí, aunque yo comencé como con una afirmación de que hubo una conquista del imaginario, aquí yo termino ya mi presentación con una pregunta, ¿no?
¿sí hubo una conquista real de lo imaginario o hubo todo un proceso de hibridación? ¿No? Pero aquí siempre vamos a recordar que sí hubo un proceso de dominación, pero que los indígenas no se quedaron callados, ¿no? Que a lo mejor, repito, es como la idea que nosotros tenemos cuando vamos a la escuela, ¿no? Entonces decimos, pues sí, los indígenas, ¿no? Y ahí Cuauhtémoc estuvo amarrado y pues no quería decir nada, ¿no? O sea, como si fueran pasivos, ¿no? Como la sesión pasada hablábamos de la idea del buen salvaje, ¿no? Como si los indígenas pues son muy buenos y no van a decir nunca nada, ¿no? Entonces, como si recibieran todo de manera sumisa, ¿no? Cuando la realidad fue otra. Incluso, ahorita estoy recordando mm, que en algún momento los españoles mandan llamar a los tlatelolcas y les dicen, ríndanse, únanse a nosotros y dejen a los tenochcas solos, ¿no? Y los tlatelolcas dicen, no podemos dejar a los tenochcas solos, no debemos dejar a los tenochcas solos, ¿no? Y comienza, bueno, otra de las batallas. Y bueno, uno se preguntaría, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Cortés con tan poca gente logró derrotar a los mexicas, que eran muchos, ¿no? Y tenían todo un poder económico, político, militar, ¿no? Y bueno, eh, podemos hablar de dos momentos importantes, o bueno, dos elementos que logran esta, esta derrota, ¿no? El primer elemento, el uso de los arcabuces, armamento que no tenían los mexicas, ¿no? Y el otro, pues la viruela, ¿no? Esta epidemia que arrasó con gran parte de la población de la cuenca. Y entonces aquí también regresamos a uno de los comentarios que surgió en esta sesión, ¿no? Que si hubo un sincretismo, más bien podríamos hablar de un proceso de hibridación, ¿no? Y bueno, con esto termino y pues retomo esta... muchas gracias, Gabriel. Sí, hay que seguir con esto de la decolonialidad y tratar de, pues, de recrear, no sé cómo decirlo, de recrear todo un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, Alejandro tenía por ahí dice, siempre tuve una intriga, perdón, rescatar el gran agua, ¿no? Sin romantizar, ¿no? Sin romantizar, ¿no? Yo creo que es como bien importante. Siempre tuve una intriga, ¿cómo fue que lograron los conquistadores arquitectónicamente enterrar las edificaciones de la Gran Tenochtitlan e imponer las iglesias que hasta hoy en día conocemos? Son muchas de la Edad Media. Pues las destruyeron, o sea, las derribaron y con esas piedras construían sus propios templos. Ir a Tlatelolco, no sé si has tenido, Alejandro, Gerardo, la oportunidad de ir a Tlatelolco. La verdad es es una experiencia como muy fuerte, porque la iglesia es exactamente del mismo color y con las mismas piedras con las que están las ruinas, ¿no? Entonces, es una experiencia, bueno, al menos para mí fue una experiencia bastante fuerte, porque luego incluso algunas de las piedras con las que está hecha la iglesia tienen ciertos, todavía labrado, ciertos signos, ciertos símbolos prehispánicos, ¿no? Y bueno, lo que hacían también pues era construir las iglesias hasta arriba, ¿no? Arriba de cerros donde eran cerros donde se hacían ciertos rituales, o construir arriba de las pirámides, ¿no? Que fue lo que hicieron, por ejemplo, en Cholula. Lo que hicieron, por ejemplo, hay un cerro bien importante en Colombia, bueno, en Bogotá, que es el Cerro de la Montserrat, que era un cerro donde los muiscas iban a hacer rituales y ahí pusieron una iglesia y ahora hay una catedral, que son justamente símbolos de dominación, ¿no? Y pues bueno,
también nos podremos preguntar por qué muchos templos, principalmente mayas, o muchas pirámides mayas se lograron preservar. Pues bueno, cuando llegan los españoles ya no estaban en uso y pues fueron absorbidas por la selva. Entonces fue por eso que se pudieron preservar algunas pirámides, ¿no? Va por ahí un poco el asunto, ¿no? Pues muy bien, maestra Carla, agradecerle otra vez esta posibilidad. Yo creo que me sumaría, por ejemplo, al comentario de Gabriel Hernández Soto respecto a que hacen mucha falta este tipo de cursos, pero creo que, a ver, yo pienso que hay mucho talento. Por ejemplo, nosotros estamos partiendo de aquí, de Toluca, como ciudad, y muchas veces le hemos llamado más bien pueblo. Yo tengo la idea de que a veces ve Toluca como ciudad no es tan bella, pero si tú lo ves como pueblo, mira, es el mejor de los pueblos. Conoces a todo, las calles están empedradas, tenemos hospitales, tenemos buenos servicios. Si lo ves como ciudad, a lo mejor deja que desear, ¿no? Pero es una cuestión de agarrarle amor. Y creo que nosotros en el nicho, por ejemplo, de inquietud intelectual, cultural, un poco reflexiva, ¿no? Desde la literatura también, encontramos realmente grandes personajes. Entonces, por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer aquí en el Ateneo es siempre mostrar a estos grandes profesores, ¿no? A estas grandes maestras que nos pueden mostrar su mensaje y lo que ellos enseñan. Y yo creo que es muy valioso. Entonces, es cierto que faltan cursos como estos, pero al final también falta que podamos llegar y compartir y platicar, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención de la sesión pasada también, hablando del Totelcayo. Y cuando estábamos hablando, por ejemplo, de que ahí lo que se pretendía era más bien preservar el pensamiento incluso, ¿no? La forma en cómo actuaban, y que tal vez por eso no se veía como una imposición lo de los mexicas con todo lo que tenía que ver con Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero los mexicas son de alguna manera también unos españoles, pero antes, ¿no? O sea, porque son conquistadores. La cuestión es esta, ¿no? La idea que prevalece, ¿no? Es decir, esta cuestión del Totelcayot y cómo justamente se va como preservando, ¿no? Ahora, Sí, yo la cuestión es justamente esta, ¿no? O sea, nosotros estamos dando, por ejemplo, este tipo de cursos, queremos que lleguen, no solamente nos enfocamos en trabajar una línea, ¿no? Sí tenemos un centro que es el pensamiento crítico y justamente ponerlo en tela de juicio para no creer que simplemente, porque para mí en lo personal, y habría que ver los cursos, para mí no simplemente el hecho de que tú vayas, digas y argumentes, te da un pensamiento crítico, porque la verdad es que eso puede ser más bien un pensamiento hasta operativo. Ya sabes ujú. que si quieres decir algo, vas y buscas un argumento. Ya sabes que si quieres sustentar algo, vas y buscas un argumento. Pero creo que la cuestión de sensibilidad con la que podemos manejar un pensamiento crítico, por ejemplo, en este caso que veíamos el proceso de colonización, donde alguien puede decir, oye, pero esto no está del todo bien. O sea, yo no dudo, por ejemplo, que de repente no haya faltado la figura que se haya sumado a los discursos de conquista y hayan dicho, no, sí está bien, nos conviene. Y mucho tiene que ver a veces con intereses particulares, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que más bien se juega el pensamiento crítico. ¿Tú cómo ves, Carla? Sí, definitivamente hubo muchos intelectuales y hubo muchas personalidades que se unieron abiertamente a la postura española y asimilaron el catolicismo sin cuestionarse, ¿no? Porque también pudo haber sido una estrategia política para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí hubo quienes aceptaron esta postura, ¿no? Y yo creo que nos quedamos con esta visión de quienes sí aceptaron esta postura y no vemos a los que no aceptaron esta postura. Y pues de esto se trata el pensamiento decolonial, ¿no? De no quedarnos con sola esta visión, ¿no? Sino también visualizar esta otra perspectiva, este otro discurso, ¿no? Porque repito, es esta percepción que tenemos, ¿no? Llegaron los españoles y los indígenas dijeron, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? Que fue un poco la posición de algunos indígenas, ¿no? Entonces sí, definitivamente necesitamos tener como estas dos perspectivas para crearnos un pensamiento más crítico con respecto a lo que sucedió durante la conquista y durante toda la colonia, ¿no? Pues vaya, yo creo que también este sentido de cuestionarnos, evidentemente, sobre nuestra historia, sobre Ujú. lo que ya estaba aquí emergente, ¿no? Antes de todo este dominio, etcétera, también creo que es muy valioso el punto que usted mencionó sobre que igual no hay que romantizar las cosas, ¿no? Por ejemplo,
volver a ser aztecas, volver a ser mayas, no lo sé, o sea, habría que situarnos mucho dentro de este movimiento porque a mí me parece que de repente estas posturas nos llevan a ejercicios muy radicales y entonces terminamos incluso fuera del juego, ¿no? O haciendo otro que no sé si vaya bien. Sí, cuando yo digo romantizar, es justamente esto de que sí, tenemos que rescatar todo este pensamiento, tenemos que rescatar este conocimiento y asimilarlo y ver desde este conocimiento nuestra vida, ¿no? Y asimilarlo a lo que somos. No romantizar el también decir, pues los aztecas y los mayas pues eran pacíficos y tenían así como la paz, ¿no? Que generalmente a quien romantizamos es a los mayas, la verdad no sé muy bien por qué. De estar como seres estáticos, ¿no? Que no eran dinámicos, a eso me refiero un poco como no romanticemos, eran seres humanos y rescatemos este conocimiento que nos puede ayudar a reconstruirnos como latinoamericanos, reconstruirnos como mexicanos y dejar de visualizarnos solo a través del cristal europeo, ¿no? Que finalmente fue lo que nos enseñaron los españoles. Hay un libro bien interesante que se llama La herencia colonial, y ahí nos explican qué es lo que fuimos heredando, y parte de lo que fuimos heredando es vernos desde los ojos europeos, ¿no? Y el vernos desde los ojos europeos incluye hasta si es moreno es feo, ¿no? Si es blanco es bonito. Esto es parte de la herencia colonial, ¿no? Cuando en realidad los indígenas, lo que les contaba hace ratito, ¿no? Veían feos a los españoles, ¿no? Entonces, como ir contraponiendo estos pensamientos, estas ideas, ¿no? Y pues, bueno, para la primera parte del comentario que hacías, ¿no? Yo creo que estos foros como el Ateneo justamente ayudan pues a difundir pues lo que se genera en Toluca, ¿no? Porque casi siempre pensamos que pues todo está en el DF y las mejores personas están en el DF, ¿no? En la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Y también en algún momento tuve una plática con respecto a que si Toluca era provincia o no. Entonces fue una plática así como bastante interesante. Perdón, ya salió aquí alguien que no. Está bien, todos tenemos invitados en casa. Tener aquí la invitada en casa. Entonces, pues sí, ¿no? Que sería como interesante hacer otra plática de que si somos provincia o no y qué nos hace provincianos si es que somos provincianos, ¿no? Bueno, pero cualquiera que sea la situación, no se agüiten, hombre, tenemos cosas que hacer y también podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. creo que cada espacio juega su propia revolución, cada quien lo hace, ustedes lo hacen también en casa, pero pues bueno, qué mejor que estar como muy bien acompañados de grandes maestros, ¿no? Como en tu casa, Carla. En tu caso, Gracias. Carla, pues muchas gracias. Vamos entonces a cerrar el día de hoy. Si hay un comentario o algo así como preguntas que tengan después, pues les agradeceríamos mucho que las puedan poner acá. Y les recordamos que nos veríamos entonces el próximo miércoles, también a las 8 de la noche. Y A las 8 quedamos de que la noche. trabajaríamos el tema de... Ahora sí ya hablaremos cómo la conquista repercutió en la creación de todo un sistema mundo y cuál fue como la perspectiva que tuvieron los españoles al momento de llegar, ¿no? Acá. Perfecto. Pues bueno, estamos más que hechos. Entonces, maestra Carla, una vez más, agradecerle muchísimo su participación. Me Gracias, Gerardo. encanta. La verdad es que me encanta. Es como entrar a una atmósfera que te da calma, pero además te da mucho conocimiento. Y entonces dices, no ma, o sea, creo que hemos hablado en otras clases del tiempo y la duración, y esto en cuanto a duración me parece que es muy breve, así que lo celebro bastante. Gracias. Pues muchas gracias al Ateneo, gracias Alejandro, gracias por el comentario Alejandro y gracias Gerardo. Pues bueno, mi buen Alex, maestra Carla, ahora sí nos despedimos. Que tengan excelente noche. Nos vemos entonces el siguiente miércoles a la misma hora, 8 de la noche. Recuerden que tenemos otras clases, así que mañana habrá filosofía de las filósofas y filosofía francesa. Ahí estamos en contacto. Cualquier cosa, nos vemos en la página. Chao, chao. Chao.